Bienvenidos a un nuevo podcast, un encuentro de escritores en línea. Y en esta ocasión tenemos a Manuel Moyano. Es un autor bastante conocido que tiene muchas publicaciones y os voy a hacer una pequeña semblanza de la persona, por si no lo conocéis, aunque podéis verlo en Wikipedia, que normalmente es donde todos acudimos a ver quién es alguien. Y nació en Córdoba en 1963, pasó su infancia y adolescencia en Barcelona y actualmente vive en Murcia, en Molina de Segura. Como novelista ha obtenido reconocimientos por obras como El Imperio de Yegorov, que fue finalista del Premio Herralde y ganador del Premio Celsius en la Semana Negra de Gijón. Luego obtuvo el Premio Tristana por La Coartada del Diablo. Publicó también La Agenda Negra, El Abismo Verde y La Hipótesis Saint-Germain, que también fue premio Carolina Coronado. Además, ha incursionado en la narrativa breve con títulos como El amigo de Kafka, que fue premio Tigre Juan, El oro celeste, El experimento Wolver y los microrrelatos de Teatro de Ceniza. En el ámbito de la no ficción, que es además de lo que nos vamos a ocupar en el programa de hoy, tenemos obras como Dietario Mágico, El lobo de Periago, Mamíferos y mamíferos que escriben. Y también tienes 3 libros de viajes, que es Travesía Americana, Cuadernos de Tierra y el más reciente, La Frontera Interior, que también que es un periplo por la Sierra Morena y que tuvo el premio Eurostars de narrativa de viajes. Y tu trabajo literario ha sido traducido al neerlandés y al italiano. Eso es lo que me pone en la Wikipedia. Buenas tardes, Manuel. ¿Me has dejado algo de tu obra? ¿Alguna cosita? Parecía que iba a decir que había sido traducido al neandertal. No, neerlandés. Que es el holandés, sí. Sí, No, creo que lo has dicho todo, no sé. Sí. Y no se ha publicado, y ya una pregunta que me surge después de haber leído esto. ¿Y no se ha traducido a ningún otro idioma? No, ha estado en trámites para traducirse y espero que en el futuro lo esté, pero hoy por hoy solo esos 2 idiomas, holandés e italiano. Y en este caso de la obra que vamos a hablar, que aquí la tengo, sí, es Polvo en los zapatos. Polvo en los zapatos, cuéntanos, ¿cómo te surgió la idea de publicarla? Porque muy recientemente es cuando publicaste la de la Frontera Interior. Sí. Bueno, han sido gestadas en épocas distintas. La frontera, perdón, espera un segundo, esto lo vais a editar, ¿no? Sí. Ha entrado mi hijo, cierra allí. Ha entrado mi hijo y me he distraído. Polvo los zapatos en realidad obedece a un deseo que tenía hace tiempo de hacer un diario, ¿no? Ajá. Y de adentrarme en ese campo de la no ficción. Entonces, cuando La Opinión, que es un periódico que está por la región de Murcia, incluso se mete en Alicante, sí. Me ofreció llevar un diario semanal, una vez a la semana, publicar una página completa de un diario, en cierta forma coincidió con algo que deseaba hacer, ¿no? Luego me lancé a hacerlo, ¿no? Porque me atraía mucho la idea de obtener literatura de la vida cotidiana. Ajá. De cotidiano, ¿no? Estuve haciéndolo durante 2 años y la verdad es que desde que empecé a escribirlo yo ya pensé en un libro. O sea, nunca pensé en hojas sueltas de periódico. Para mí estaba componiendo un libro desde el principio. Y eso de alguna forma creo que se nota luego en el resultado final. Yo creo que sí, porque yo lo que he visto es que hay mucha literatura. Hay muchas citas, hay muchas conversaciones con escritores, hay muchas anécdotas, incluso de presentaciones, en algunas he estado presente. Y creo que sí, que huele a literatura por todo, no solo por cómo lo escribes, sino por todo sobre lo que trata. Porque hasta cuando haces una nota de que estás de viaje, lo ves desde los ojos de la literatura, creo yo.
Sí, porque yo además hace años que padezco cierto fetichismo literario a la hora de viajar. Sí, Entonces, aunque viajamos en familia, yo siempre procuro encontrar algunos hitos literarios en los lugares a los que nos dirigimos. ajá, Por ejemplo, hay un viaje a Tailandia. En sí, principio no hay muchas referencias a la literatura occidental en Tailandia, pero las encontré, ¿no? ah, Primero sí, por viajeros que habían pasado por allí, como mm, Welbeck o Lawrence Osborne, y luego por lugares, el Hotel Occidental que está en Bangkok, ¿no? sí, Donde estuvieron Somerset Maugham, etcétera. Entonces, las referencias a la literatura y al cine también, ¿no? sí, Que al está cine quizá también. más omnipresente que la literatura en Ujú. muchas partes del mundo. Y tú has dicho que nació, aunque empezaras publicándolo, que luego que realmente había nacido como idea de hacer un libro con el diario, hacer un solo volumen. ¿Has cambiado algo de los artículos que se publicaron con respecto a lo que aparece en el libro o es exactamente igual? No, no es exactamente igual. Lo primero recurría a dos escritores y amigos ajenos al entorno en el que me muevo, Ajá, uno de Almería y otro de Córdoba, donde a priori no conocían a muchos personajes que salen en el libro. Me interesaba la mirada aséptica, la que no está mediatizada por conocer a los personajes, ¿no? sí, Y con su ayuda vine a suprimir como un quinto del libro, ¿no? ya, Cosas no solo que podían ser localistas, sino que podían ser reiterativas o tener menos interés. ya, Porque claro, yo al final llenaba una página del periódico completo cada domingo durante 2 años. Necesariamente había cosas de menor interés, ¿no? Entonces, digamos que me vine a cargar un quinto del libro y luego, aparte, el texto lo pulí. No demasiado, porque hay que pensar que como era un texto que iba escribiendo y se publicaba esa semana o en 2 semanas, sí. ya salía bastante pulido, ¿no? Porque ya estaba destinado a la lectura del público. Ujú. Entonces, el pulido no ha sido demasiado profundo porque ya venía pulido de casa. Y sí, un poco, le quité un poco de broza al libro, lo cual creo que ha hecho ganar en que salga un libro más coherente y más compacto. Yo la verdad es que me sorprendió porque lo leí siendo que no es novela, que ya sabes que mis gustos van por la novela, que es lo que más me gusta leer, pero sin embargo lo leí como si fuera una novela. Era como enterarme de la vida del personaje, que es Manuel Moyano, que va transitando día a día y con lo que se encuentra. No es que haya una trama, simplemente son pensamientos, el ir hacia adelante, el continuar. Y a mí me atrapó tanto que si te digo que primero que no podía ir a comprarlo por circunstancias de estos personales y demás, y lo llegué a pedir por Amazon, que yo normalmente no pido por Amazon. Me llegó al mediodía y a las 6 de la tarde, que creo que es más o menos cuando te llamé, ya me lo había Sí, leído. 300 Dios. páginas. Sí, Dios mío. Me quedé totalmente atrapada. Yo creo Sí, sí. que únicamente me levanté un momento a coger un vaso de agua y seguir leyendo. Eh, por eso te digo, es un texto que es, luego hay cosas para recordarlo, para volver a leerlo incluso, pero es un texto que aporta mucho, porque además mencionabas autores que yo los he leído, que en ocasiones los he conocido también, como Miguel Ángel Hernández, y, y me has aportado incluso otra vista sobre ello porque yo leí, empecé El dolor de los demás, creo que se llama su obra, Sí, 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 sí. no, y no fui capaz de continuar, la tengo ahí a la espera de volver a cogerla, y ahora después de haber leído lo que, lo que cuentas en tu libro, como que me ha despertado otra vez el gusanillo de volverlo a coger. Bueno, ya sabes que estoy rodeada de libros y a Sí. veces los imperativos por hacer una reseña y demás hacen que algunos que tengo pues que quedan un poquito atrasados porque compro mucho, claro, lógicamente. Entonces, para mí sí que ha sido muy interesante por eso, por la otra visión que das, que puede ser ajena a la mía, pero al mismo tiempo es enriquecedora para mí, como lectora. Eso que has dicho de que te atrapa, porque es algo
piensa que está concebido a lo largo de 2 años. Sí, sí, Una idea de unidad, ¿no? Pero sí, sí. sí, quiero decir con eso que no me esperaba ese efecto, pero que ya he visto en numerosos lectores. Ujú. Uno de ellos, Antonio Muñoz Molina, porque Ajá. se lo mandé y a los 2 días ya me estaba enviando un correo eh, elogiando el libro, ¿no? Sí, Y sí. pensando en como Antonio Muñoz Molina, que le estarán llegando 200 libros cada día, tengo que decir algo, ¿no? Y sí, ha producido ese efecto en mucha gente. Y exactamente es un diario, pero es una novela, no buscada, pero al final es una novela. Hay un Sí, personaje que soy yo, o Manuel Moyano, ese ente, sí, realmente eres exactamente tú, porque quieras que no, como se dice en una de las citas del principio, en cierta forma uno actúa a través de máscaras, ¿no? Pero en fin, ese personaje que lleva mi nombre y que tiene mucho de mí es el protagonista de una novela y qué más novela que la realidad, ¿no? Es decir, el día a día y además añadido porque en 2 años pasan muchas cosas, ¿no? sí, sí. El que estés encerrado en una habitación en mitad de no sé dónde, a la que te muevas un poco te suceden muchas cosas. Y luego, claro, estás con las antenas puestas para ver de esas cosas cuáles tienen valor literario, ¿no? Me Y hizo, sea, me hizo mucha gracia la anécdota de la presentación que la has recogido en tu libro, cuando se sí, habló de escritor brújula, escritor con mapa, Luis Leante, con Luis Leante, con ¿no? Luis Leante, efectivamente, Escritor porque es que plano, además yo escritor estaba político. presentada, estaba presente, y de hecho es una anécdota que a veces hemos comentado entre las personas, la persona en concreto que la Sí, hizo, sí, y lo claro. hemos comentado, y me ha hecho mucha gracia pues que saliera en el libro. Y es eso, comentar las presentaciones con la gente con la que has quedado, que has visto, que has conocido. De hecho, a mí me mencionas en una Sí, cena, en la cena que además hablamos de Marcial Lafuente Estefanía, sí, señor. con el tema de los libritos que vendían, de las historias del oeste, y que de hecho, creo que comenté que había una librería donde había visto un montón de ellos a la venta, retirados de precio. Eh, ¿Para ti supone mucho cambio pasar de la ficción a algo realista, como puede ser un diario? Hombre, yo creo que sí hay bastante cambio y además a mí con la edad me apetece más como lector y como escritor la no ficción. Es Ajá, como si me empezara más a interesar algo que empieza con basado en hechos reales, ¿no? sí, Y eso a la hora de disfrutar. Pero por otro lado, es distinto escribir ficción de no ficción, porque en ficción, digamos que partes de cero, nunca se parte de cero del todo, pero en fin, partes de cero porque te tienes que inventar un argumento, unos personajes, sí, luego utilizas parte de ti, parte de la gente que conoces y parte de hechos que te han ocurrido, pero esencialmente te lo tienes que inventar todo. En ajá, cambio, la ficción se parte de un punto de vista totalmente distinto. O sea, las cosas ocurren y tú eres una especie de testigo o espejo que las recoge. Ahora, ahí el trabajo literario está en de las infinitas cosas que ves y te ocurren al cabo del día en tu entorno, cuáles de ellas merecen la pena ser contadas, ¿no? sí, Y cómo contarlas. Todo eso hace falta, ¿no? Yo es un trabajo, algo con lo que no solo he disfrutado, sino que he aprendido mucho haciendo eso. Como sabes, en el libro hay varios experimentos en que a lo mejor me tiro una mañana entera sentado en un bar de una plaza de Murcia sí, y recojo todo lo que ocurre a mi alrededor. sí, las Y frases y todo. esa labor de sacar literatura de lo más insignificante, Ujú. para mí ha sido un gran taller de aprendizaje. Y cito, incluso hablar de cualquier cosa, ¿no? Sí, Que cito en algún momento a César González Ruano, ujú. cuando hablaba del artículo sin tema, que no es voy a hablar de no sé qué, sino me pongo a hablar y a ver lo que sale, ¿no? Y El a ver lo artículo que sin sale. Entonces, como escuela de aprendizaje es grandiosa y la recomiendo a cualquiera que quiera escribir. Hacer un diario me parece
una gran escuela. Yo empecé a hacer uno hace años, pero lo dejé enseguida. Eso de escribir cada día como que cuesta. El añadido es que te lo publiquen, porque entonces en un periódico, porque entonces el esfuerzo que haces es mucho mayor, puesto que eso va a tener un destinatario inmediato. Y luego otra cosa importante, haces un trabajo de autocensura relativo. O sea, si eso va a un periódico, no puedes empezar a soltar burradas. O si las sueltas, tienen que ser muy sutiles. Eso está Y claro. eso también está bien. Sí, es una forma de forzarte a hacerlo mejor, porque si te lo van a publicar, no puede ser simplemente un diario de estos de estar por casa, tiene que ser una cosa un poco más seria. Y además luego tendrás que trabajar lo que es la literatura en sí, porque, vamos, pienso yo, darle todo un poco de literatura. Yo por lo menos con el tema de las reseñas he intentado aprender a hacerlo cada vez mejor y hacerlo. Más que nada por eso, porque se publican y lo ve más gente y bueno, pues se trata de hacerlo mejor. Y en el fondo, este último libro se parece al de La frontera interior. Es decir, porque en La frontera interior también ibas describiendo los encuentros, no día a día, pero ibas describiendo lo que te rodeaba con la gente que te encontrabas, las conversaciones que tenías. Es que, de hecho, un libro surge dentro de otro, porque Ajá. si te has fijado en Polvo los zapatos, de repente hay una semana que, dicho, vuelvo de un viaje, Sí, sí, lo pone, lo corre pone. como a mitad del diario. Y Sí, claro, sí. es el viaje del que vuelvo, Sierra Morena, y ya digo ahí que me propongo escribir un libro. Entonces, está claro que la textura, llamémoslo así, de la frontera interior, viaje por Sierra Morena, nace en buena parte del hecho de estar escribiendo Polvo en los zapatos. Ajá. O sea, me sirve como taller o como lección para escribir la frontera interior. Que creo que ese libro, tal cual, no podría haber salido así como salió si no llego a estar escribiendo Polvo en los zapatos. Pues fíjate que yo empecé a leer La frontera interior y me lo dejé, porque llegó un Anda. momento que me perdí, ¿vale? Y lo tengo ahí a la espera para Sí, otro momento, porque esos son los que yo cojo de los que no estoy trabajando pues para hacer reseñas, para hacer cosas concretas, ¿no? Son los libros que leo, pues eso, por, por leer, porque a mí es lo que me gusta y por leer, sin ninguna pretensión aparte. Y, y lo dejé. Leí lo primero y digo, qué bien escribe este hombre, como siempre, claro. Qué bien, qué bien. Y dije, ay, ya me estoy cansando. En cambio, este no me ha pasado. Yo no sé, bueno, tenía que porque seguir la frontera interior porque creo que va increciendo. ¿Eh? va Si la ingresando. frontera No, ya lo interior va volveré a coger, lo hay volveré que a seguir. coger, por supuesto, lo volveré a pillar. Eso está claro. Pero si yo es que empiezo muchos libros y en un momento dado digo, pues no me termina de apretar, de gustar o de cogerme, pues eso, de atraparme, y digo, pues nada, pues lo dejo y ya cogeré en otro momento más oportuno, porque también depende, yo siempre pienso que la lectura tiene que ver con el estado emocional. Y, Totalmente. y entonces, pues nada, no, tampoco hay que forzar la lectura. Para leer tienes que estar, que sea una cosa que te guste y que disfrutes con ella, no es una obligación. No, Se no, trata de recordar. gozarlo, se trata de gozarlo. Sí, sí, sí. Y ahora mismo, porque sé que tienes lecturas muy diversas, y ahora mismo, ¿qué es lo que más te gusta leer? Porque escribir, ya sabemos que te gusta, lo acabas de decir, lo que es no ficción. Pero leer también te gusta la no ficción. Sí, mira, yo tengo una prueba que yo, por ejemplo, voy a un mercado, ponte por caso a San Antonio, en Barcelona, Así es, qué maravilla. y a lo mejor me cargo con 20 libros, y ponte que 10 son de no ficción y 10 son de ficción. Inevitablemente me leo primero los de no ficción. O sea, son los que más me llaman. Ahora mismo tengo una cola impresionante de libros por leer, y los dos que tengo en mente para ser los primeros son de no ficción, que es unas reflexiones sobre el cine de Quentin Tarantino Ajá. y un viaje por Asia Central de Patricia Almarcegui. Ajá. Son los dos primeros que me leeré porque son los que más me apetecen. Cuando me haya acabado todo lo de no ficción, empezaré a leerme las novelas. Las novelas de ficción. Las leeré también, las leeré.
¿Y, y hay algún autor que destaques de ficción? Así en general de la historia de la literatura. Sí, Hombre, no siempre pienso en Borges, es el primero que me viene a la cabeza. Borges. Sí, yo tengo una serie de autores de cabecera que son Borges, Bukowski, Lovecraft, que Ajá. me encanta, todos estos me encantan, incluido hasta con sus imperfecciones, que no son perfectos, y todos ellos tienen en mayor o menor medida literatura de menos nivel o más de Eso relleno que está son, claro. pero cuando entras en ese estado de casi de amistad con un escritor, pues todo lo que venga de Dios te gusta. Sí. Yo ahora recuerdo, no sé si fue La Cortada del Diablo o El Abismo Negro, que pensé que era estaba inspirado en el mundo de Lovecraft. Uno de ellos, ahora mismo no recuerdo cuál era. El abismo verde más directamente. El Abismo Verde. Verde. Ahí había incluso una voluntad de las criaturas de Innsmouth Sí, a adaptarlas, en este caso, a una especie de seres medio humanos, medio hormigas que sí, viven en el Amazonas, ¿no? Pero ahí ese es un homenaje más o menos deliberado a Lovecraft. eso es lo que yo vi. Yo digo, He aquí hay escrito un homenaje. otros homenajes a Lovecraft, escrito, que es un autor que se considera de segunda línea, pues yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Viva la segunda línea. Sí, eso ocurre muchas veces. Yo no sé qué piensas tú personalmente de Stephen King, pero yo creo que es un gran autor. De acuerdo que hay mucho Me que es gusta. de relleno, pero hay novelas que tiene que son muy buenas. Claro, yo puedo haberme leído una docena de libros de Stephen King, a mí me Ajá. gusta. Precisamente uno de los defectos que le veo es cierta tendencia al relleno. Bueno, sí, el relleno, la paja, Sería perfecto, sí, sí, pero una cierta tendencia al relleno que hace que sea un poco irregular. sí, el problema Pero es eso. quitando eso, en general es bueno y tiene una capacidad de crear suspense al leer. La última que me leí es una que hicieron una serie que El Cuco, el Vigilante, no sé si la has leído. No, Es una, pero es que no me acuerdo cómo la tradujeron, o El Centinela. Hicieron una serie. La cuestión es que una novela que te lleva en volandas, solo que la resolución final te decepciona un poco. ajá. Sí, algunos de Sin los embargo, te finales que lleva en tiene, volandas durante 300 páginas por lo menos, que te sí, lo sí, devoras, lo devoras. sí, sí, lo sé. Quizá luego cuando llegas al final no está a la altura, que eso es otra cosa que le pasa a veces a Stephen Pues King. es lo que pasa al final de It, por ejemplo. Al final Sí, de It te quedas ahí como diciendo, has perdido un poco el sí, fuelle. sí, exacto. Y creo que le pasa, por ejemplo, esta que te digo, que no estoy seguro ahora mismo cómo se ha traducido al español, es como si de repente Stephen King le hubiera entrado la prisa Ajá. por resolver todo rápido, después de llevarte a un ritmo perfecto, ¿no? En los relatos Sí. yo creo que ahí es realmente donde se le ve lo experto que es. Y volviendo a eso, porque yo te conocí a ti con la Agenda Negra, que es Sí. la primera vez que oí hablar de ti, no sabía ni que existías. Y bueno, La eso es mayor parte de la humanidad. no, pero eso es para lo que uno va a presentaciones, para conocer a otros autores, porque si no siempre leerías lo mismo. Y a mí la Agenda Negra pues me impactó muchísimo. Y es verdad que cuando sacaste En Pez de Plata también, Los Reinos de Otrora, yo sabía que me sonaba algo. Y ahora que hace poco leí otra vez Las Ciudades Invisibles de Italo Calvino, pues lo tengo más claro, porque lo leí pues hace muy poquito, que estuve en unas conferencias que daba Víctor del Árbol, en Espacio 17 Musas, estuve y se exploró precisamente ese libro. Y lo Bueno, leí, lo volví a en leer, polvo los zapatos lo digo. En polvo los zapatos lo comento, porque sí, como el sí, libro salió, comento la deuda con ese libro concreto de Italo Calvino. que yo en aquel momento, cuando yo lo leí, me encantó porque me recordaba un poco, bueno, el Ciudades Invisibles también, me recordaba un poco a lo que era, pues eso, los cuentos de las mil y una noches.
el eso de ir de un sitio a otro, también un poco como Don Quijote, el chico o el pícaro, no sé, un poquito mezcla de todo, Sí. de ese aspecto, de la literatura picaresca y al mismo tiempo de la magia de las mil y una noches. Pero ahora, claro, al habértelo leído, digo, pues claro, por eso también me sonaba. Como lo tenía releído recientemente, pues me llamó la atención. Y en cuanto a lo de que te gusta ahora más no ficción, sin embargo, en este libro también has mencionado que estuviste en los jardines de Bomarzo, que yo no había, que no he estado, porque, claro, la novela de Múgica Lainez, que dicen que no es muy buena, a mí me entusiasmó cuando la A mí leí. a mí me gustó mucho. Sí, sí, a mí también. De hecho, estaba en casa de mi madre y me lo he quedado para mí. Es que es el libro que me lo quedé porque no lo tenía y digo, este me lo quedo porque igual es difícil de encontrar. Sí, porque ese libro estuvo un poco de moda en su momento y ahora no se ve, incluso Mujica Lainez no se le suele citar. Yo, la verdad que, como lo cuento por los zapatos, yo más o menos ya había leído a muchos del boom y Mujica Lainez, que es un poco anterior, se me había pasado. Y leí un poco de casualidad el escarabajo, Uh que -huh. habla de una joya en forma de escarabajo egipcia, perdón, y cómo va pasando de mano en mano a lo largo de los siglos. Y a mí ese libro me enganchó. Entonces ya me leí del tirón tres o cuatro de Mujica Lainez y el siguiente fue Bomarzo, que es la más famosa. Sí, yo es la Y a mí única que he leído. este estilo así envolvente a mí me gustó, por eso me gustó ir al jardín de Bomarzo el Real, en el que se basó. Además, Sí. él era argentino y fue a raíz de una visita al jardín que empezó a pensar la novela. Ajá. Pues a mí es que esa es una de las novelas también que me han llamado siempre la atención. Por eso cuando te dije que había leído el libro, digo, es que además tenemos lecturas comunes de libros que nos han llamado la razón, dos personas completamente distintas que sin embargo coincidimos con lecturas que nos impresionan a ambos. Y eso me parece muy interesante también, la forma que tienen los libros de comunicarnos de persona a persona. Sí, yo creo que tiene esa función. El primero con el autor o la autora que lo ha escrito, ¿no? Porque yo creo que Sí, es una de las virtudes que, aunque está muy dicho, que decía Quevedo que leer era conversar con los muertos, bueno, pero es así. Tú, de alguna forma, aunque Mujica Lainez esté muerto, tú estás conversando con Mujica Lainez. efectivamente. No es bidireccional la conversación, eres un monólogo suyo, ¿no? Pero estás tocándolo ahí, de alguna manera. Sí, estás Como a Bosque, a Stevenson o a cualquier otro, a a cualquier Oscar otro. Wilde, ¿no? Lo estás tocando. Y de los autores que ahora mismo, en ficción o no ficción, están en la actualidad, eh, mencionas, por ejemplo, a Michael ay, que no me sale, Okeleve, Ah, Michael, Michel. Michel, eso, Eso, perdón, Michel. que yo lo de los idiomas Bueno, lo hago muy mal. ya. Sí, no, a mí Houellebecq me gusta casi todo lo que saca. Sí, Que en general los franceses no me suelen gustar demasiado, pero Houellebecq sí, porque es alguien sin pelos en la lengua. La última novela, no me acuerdo cómo se llama, a esa se le ha ido un poco de la mano. las partículas Bueno, en fin. elementales o alguna posterior. No, la última, es que no me acuerdo cómo se llama. Pero en fin, la última. Si te metes en Wikipedia, el último libro de Houellebecq, que es un tocho, pero yo creo que ahí se le ha ido descontrolado. Incluso siendo un poco fan, dice, pero en general me gusta Houellebecq con sus irregularidades porque perfecto no hay nadie, ¿no? La cuestión es si las partes buenas compensan a las menos buenas en un autor o una autora en general. Y una pregunta que se me ocurre, de tus novelas de ficción, ¿cuál es de la que estás más contento, más satisfecho? Ya sé que decís que todos los hijos son iguales, que todos los libros Sí, sí. son especiales, pero
no puedo evitar pensar el Imperio de Yegorov, Sí. primero porque es la que ha tenido más recorrido y es la Además, que se ahora se ha tradujo. reeditado en la colección de compactos. Sacaban compactos, es la que se tradujo al holandés y no sé, me ha llevado a algunas partes como a Venezuela y todo esto, pero vamos, aparte del efecto posterior, es una novela escrita, no diré por azar, pero así como por una inspiración escrita rápido, sin demasiadas pretensiones y que más o menos quedó redonda. Sobre todo lo que quiero decir es que hubo poca premeditación. Ya. Si tú piensas en la agenda negra que has citado antes, Sí. en la agenda negra hay como más esfuerzo de a ver por dónde voy a llevar la historia, más esfuerzo consciente de cómo la llevo, cómo hago este capítulo, etcétera. El cambio de Yegorov fue casi una cosa que salía a borbotones, sin premeditarla mucho. Entonces, tienes la sensación de que la has escrito tú a medias, la otra mitad ha sido la musa, ¿no? Han sido las musas. Esa sensación de que sea como algo recibido desde fuera un poco, aunque es una figura literaria, hace que le tengas más aprecio, porque a veces creo que los libros menos premeditados son los mejores. Pero en Me fin, gustó mucho, pero la quiero releer La nuevamente. Cuarta del Diablo también, que es la primera que publiqué, también es una novela que muy distinta en su confección y en su resultado. A mí me pero gustó mucho también. Yo he leído La Agenda Negra, las dos de Pez de Plata, la del Abismo Verde y cuál más, así la de que recibió lo del enigma de Saint Germain. La hipótesis Saint Germain. La hipótesis, eso. Novela que me costó mucho, ¿eh? Me costó mucho porque esa era una novela que tenía ganas, especialmente ganas por mi vena un poco friki de ciencia ficción. Pues a mí eso me gustó por eso, por la ciencia ficción, porque era Saint Germain. Había una parte que no funcionaba demasiado bien y me costó mucho darle la forma que se quedó. Pero también hace eso que le tenga cierto cariño, el esfuerzo que te llevó llegar a un producto, llamémoslo así, a un fruto acabado, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿y ahora qué será lo siguiente? También me gusta conocer vuestros nuevos proyectos. Pues tengo una novela por ahí ya escrita, moviéndose, Una que novela. sí, está escrita, en realidad está escrita hace años, pero un poco como te acabo de decir de la hipótesis Saint Germain, había unas partes que no me satisfacían y creo que las he conseguido arreglar para que no rebajen las partes buenas, ¿no? Porque a veces hay cosas que te salen buenas de golpe, como esta novela creo que tiene una mitad que está muy bien y otra mitad que no termina de funcionar. Entonces me ha llevado un trabajo de pulido, pero creo que he conseguido que por lo menos no descompense la parte que ha salido mejor. Esa está moviéndose por ahí y hace poco he hecho un viaje a cierta parte de España y mi intención con eso es hacer otro libro de viajes. Eso es lo más inmediato. Y luego, otro libro de viajes. Sí, otro, no sé si el último, pero otro. ¿Cercano como el de Sierra Morena o...? Un poco más lejos, pero sin salir del país. Estabas pensando en los montes de... ¿cómo se llama esto? Los montes estos que están... Ay, ¿cómo se llaman? Que están por el norte. No son los Pirineos. Los otros... Sí, Picos de Europa. Bueno, esa es una de las zonas que es una de las zonas que barajaba, pero al final he cogido otra. Ajá. El viaje ya lo he hecho y ya he venido cargado de material. Vale, Ahora vale. estoy digiriendo la documentación y la información y enseguida empezaré a la puesta sobre el papel. ¿Y lo harás en coche o andando también como...? No, está hecho. Está hecho ya. Está hecho. Lo hice en coche, tuve que alquilar un coche y ya estoy dando mucha para moverme por allí. No, sobre todo porque como uno no se dedica solo a eso, el tiempo lo tiene contado. Sí, sí. Si pusiera tiempo infinito, me haría esas cosas andando. Pero claro, entonces necesitas lo que haces una semana con el coche, necesitas 2 meses andando. Sí, eso está claro. Y el tiempo es esencial, porque claro, entre otras cosas, tenemos los sustentos. No, por eso. Los trabajos que sustentan. Si el sustento cayera del cielo, no habría problema. Sí, sí. No Si habría se pudiera esclavitud. vivir de la literatura, ¿verdad? Alguna gente lo hace.
sí, algunos. Sí, Pero son los menos. Y no sí, sí. siempre esos que viven de la literatura, su obra, creo yo que no perdurará tanto, quizás. No, yo creo que también, no siempre, ¿no? Pero Hay bastante casos. algunos que son superventas, no voy a mencionar a nadie, pero vamos a ver, serán superventas, pero su obra no tiene, es de puro entretenimiento, que a mí me parece muy bien el entretenimiento, ojo, que a mí me gusta entretenerme cuando leo, pero la calidad literaria a veces no es tanta. Sí, no está contado. O recurren demasiado a los clichés, ¿no? Que es algo que a Claro, mí suelen me llevar molesta todos una bastante. estructura, como, Encontrarme clichés me molesta bastante como lector. claro, por eso a mí me apetecía mucho hacer un podcast contigo, porque tú has tocado varios géneros, perdón, varios géneros, tanto en ficción como en ficción, como son los libros de viaje. Me parece muy interesante ese aspecto de que puedas cambiar de una cosa a otra y no estés encasillado concretamente en nada. No, a mí es que además me aburre un poco repetirme. Tú has dicho otro libro de viajes y es verdad que he llegado a tener otra duda. Digo, ¿otro libro de viajes? ¿Estoy haciendo bien? Pero en fin, ya me he embarcado. Pero me pasó un poco con el Imperio Yegorov. El Imperio Yegorov, si lo recuerdas, recurría a una técnica que se ha usado poco, donde no hay un narrador, sino que es una acumulación de documentos. Sí, Esa técnica me salió fácil. Entonces podría haber dicho, pues voy a hacer otro libro empleando la misma técnica, que no me hubiera costado nada, pero repetirme en general no te me gusta, incomoda. te aburre. De ahí que vaya pegando saltos de género y todo eso. Ajá. Sí, eso lo dicen algunos autores. Es que si hago siempre lo mismo, Claro, me pasó con los microrelatos. Hay un libro de microrelatos, Teatro de Ceniza, sí, que lleva muy 100 bueno, por microrelatos. cierto. Llegué a escribir 300 o por ahí. Dejé lo depuré en 100. Entonces yo de alguna forma la parte del cerebro dedicada a escribir microrelatos ya la quemé. La abrasé. Es decir, que en principio no voy a escribir otro libro de microrelatos nunca. Es ¿Y repetirme. tú no te has apuntado a hacer talleres y estas cosas? He dado algunos talleres, ¿Ah, pero sí? sí, he dado algunos. No muchos, porque me da un poco de pereza, la verdad. Pero he dado algunos. Pero en general, yo todo lo que he aprendido de literatura es más bien autodidacta, como mucha gente, ¿no? Muchísimos A autores base son de leer. de leer, fijarte, tomar notas, fijarte sobre todo, Ujú. como en cualquier otro arte, ¿no? En la Sí, cocina incluso, ¿no? Fijarte cómo lo hace otro y aprender de ahí y mejorarlo en algún aspecto. Y sí, desde coger luego, los ingredientes que hay de distintos libros. intentar tener tu propio estilo, que yo creo que es algo que ocurre de forma natural. Sí, Es que te sale, porque tú, aunque estés imitando a Borges o a Bukowski, pues al final te va a salir algo que no son ellos, ¿no? Eh, claro, lo malo sí es quedarte en un imitador. O hay que imitar a tanta gente que no se nota. Que esto lo decía Paco Mal, que decía que la literatura es un botín múltiple. sí, Como roban de muchos sitios, no se nota que todo es no se robado, ¿no? nota que se roba. Y a este respecto, a mí a veces me extraña escritores pues, nuevos que aparecen, noveles, que te comentan que prefieren no leer para no contaminarse. ¿Qué opinas de eso? Yo es que creo que es bueno que me contamine, pues, por ejemplo, un Borges. Sería maravilloso que a mí me contaminara. Bueno, a ver, una parte de razón tienen. O sea, ¿Sí? lo que dicen es una burrada, básicamente. Porque yo he conocido a algún poeta que también dice que no lee poesía por algo similar. Bueno, digo, es como pretender, no voy a ver ningún programa de cocina ni a escuchar a mi abuela cómo hacer los platos, porque me lo he inventado yo todo. Pues eso es una burrada, ¿no? Porque tú tienes que aprender de los demás. No puedes crear la literatura desde cero. Es absurdo cuando llevamos más de 2000 años, ¿no? Haciendo literatura. Tú tienes que aprender, ahora lo que tienes que tener es la capacidad de discriminar o de no limitarte a imitar. Claro, o Que copiar sí, simplemente. sobre todo hay una época, es decir, yo me ha pasado, pues cuando he leído a García Márquez más joven
Y luego a Borges inicialmente tiendes a copiarlos. Ahora llamémoslo habilidad, inteligencia, lo que quieras llamarlo, es darte cuenta y decir, esto me tengo que separar. O sea, cojo algún elemento, pero no puedo dejar que esto parezca un calco que encima siempre será inferior al original. Entonces, ¿y qué consejo podrías dar a la gente que piensa en escribir un libro, vamos, que tiene intención de escribir, que lea mucho y qué más? Que que se haga esquemas. ¿Qué opinas al respecto? bueno, eso ya Consejo. va en cada... Yo no tiro mucho de esquemas. Sí Ajá. recomiendo leer, tomar muchas notas. Yo tomo muchas notas, o no muchas, pero tomo notas. Cuando algo me llama la atención en una lectura o en el entorno, desde algo que me cuentan a algo que veo por la tele, etcétera, tomar notas que luego te son útiles. Ahora con la edad tomo menos, pero hubo un momento que tomaba muchísimas. Y de todo, desde frases que me llamaban la atención hasta palabras que no conocía, citas literarias, sigo tomando bastante. Luego me viene muy bien luego a la hora de, por ejemplo, en Polvo los zapatos, una vez escrito el libro, yo fui a mi archivo, De donde citas. tengo todo tipo, y ahí busqué y encontré 2 citas que parecía que las hubieran escrito para el libro. Ajá. Sí que las he Y visto tiene, muy apropiadas. exacto, pero cuando las tomé, no, solo me llamaron la atención, las anoté, pero claro, tengo de esas muchas. Entonces, luego busco ahí. En fin, eso, la paciencia y, y bueno, yo creo que, por ejemplo, lo que he dicho antes, esto del diario, el diario es una gran escuela, pero te lo Ajá. tienes que tomar en serio. En cuanto a describir tu entorno, lo que te ocurre, etcétera. Sí, las preocupaciones de cada Desde uno. luego, lo que no recomendaría es no leer, como dices que te han dicho algunos. Eso nunca lo recomendaría. Y tomárselo con relax. Si no llegamos a ser nunca William Faulkner, pues mala suerte. Pero No todo relajarse un puede ser poco. William Faulkner. Bueno, pues muchísimas gracias por haber intervenido en este podcast. Ha sido un placer hablar contigo, no solo de Polvo en los zapatos, sino de literatura en general. Bueno, y de tus otras novelas, que ya te digo que yo soy muy fan. Esperaré la siguiente. Y de hecho, tengo para este verano, me he apuntado que a volver a leerme experimento no, el Imperio Yegorov, Eh, porque casi se me ha olvidado, con lo cual, malo. Porque yo normalmente recuerdo los libros durante muchos años. A mí me dices que te cuente la Agenda Negra y casi te la cuento, eh, sí. por leerlo una vez. Pero esto ya se me ha desdibujado y digo, este tengo que volver a leerlo. Pues será un redescubrimiento, espero. Sí, será un nuevo descubrimiento, efectivamente, porque lo leí, lo compré la primera vez que te conocí, creo recordar, porque estaban allí todos tus libros. Y por cierto, que no te lo he dicho, antes de cerrar, que había un libro que era como, ahora no me acuerdo la portada ni el título, que era como humanoides, que era la especie, ¿cómo eran? Pero no, la memoria de la especie. La memoria de la especie, que me Sí, encantó, ¿eh? Me hizo sí, sí. muchísima gracia. Era un poco, algunas cosas así que te chocaban, pero realmente me gustó bastante, con mucha fantasía además, con mucha fantasía y me gustó mucho. Y el que estoy intentando localizar es el de animales que escriben, que ese no lo he visto todavía. Por ahí. Mamíferos. Mamíferos, Mamíferos. mamíferos, perdón, mamíferos. Es que a veces yo equivoco los títulos, a veces los equivoco. Pues ese estoy intentando localizarlo, porque creo que es sobre escritores, ¿verdad? Escritores, va un poco escritores y el fetichismo. Ajá, Es un enfoque personal de autores conocidos, acercarte desde el punto de vista, en este caso, del narrador, del autor, ¿no? sí, sí. Acercarte a Lovecraft, a Auster, cómo lo descubriste y qué te gustó de ellos, etcétera, dándole un toque personal. Y luego otros está asociado a visitas así fetichistas relacionadas con sus Ya. casas, sus tumbas, las ciudades en las que vivieron. Sí, creo que ese me gustaría bastante, porque tiene que ver con
con ese mundillo, y supongo que saldrán autores que he leído, me apetece leer. Estoy intentando localizarlo. O sea que lecturas tuyas todavía me quedan para un rato. Pues me alegro que sea así. Pues nada, muchísimas gracias por haber participado nuevamente. Y nada, Gracias. espero que pronto vengas por Alicante y poder volver a coincidir con un nuevo libro tuyo. Muchas gracias. Encantado de ir por allí, Sandra. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego.